Hoy acompaño al doctor Luis Canciper. Él es médico psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Desde hace muchos años dicta seminarios y supervisiones en distintas sociedades de psicoanálisis de América Latina y Europa. Sus libros han sido traducidos a varias lenguas. Y solo para materializar algunos, tengo aquí La confrontación generacional, Resentimiento y remordimiento, Jorge Luis Borges o La pasión de la amistad, El complejo paterno, Resentimiento terminable e interminable, Adolescencia, el fin de la ingenuidad. Luis, te agradezco tu presencia en este programa. Gracias. Digo, ¿te ha quedado tiempo para otras cosas? Porque estas son solo algunas de tus obras. Estoy ahora terminando un nuevo libro que tiene que ver con este tema que nos convoca, que se llama Amistad, una hermandad elegida. Muy bien. Que justamente con el bullying es todo lo opuesto. Correcto. El tema que nos convoca es el acoso escolar, que ha estado y está muy presente en las noticias. Creemos que existen más casos de los que se hacen públicos. Y como toda violencia, para poder combatirla hay que comprenderla. Te pido, Luis, si te parece que comencemos por definir bullying. ¿Cuáles son las distintas modalidades de expresión y si es posible prevenirlo? Bueno, bullying es un término no español, es un término del inglés bull. Bull es toro, o sea que es torear. Sería un equivalente del acoso. A nivel del bullying escolar sería el acoso escolar, donde algún niño o adolescente es embestido por uno o por varias personas, por varios grupos de pares, y es una expresión de la violencia que se manifiesta a través de diferentes expresiones. Puede ser a través de la burla, a través de la amenaza, de la intimidación, de la exclusión, y en casos de acción de golpes. O sea que es una manifestación de la violencia que tiene diferentes expresiones y diferentes consecuencias. ¿Y cómo se puede prevenir, si es posible hacerlo? Para prevenir hay que previamente prever. Como yo soy psicoanalista, voy a tratar de primero manifestar que el bullying o el acoso requiere de muchas interdisciplinas. Es un fenómeno complejo, es importante diferenciar complejo de complicación.
Lo complejo implica una cantidad de factores interactuantes entre sí que no se lo puede reducir a uno solo. Si uno quiere lo complejo reducirlo a lo simple, trae una lectura parcial y hasta equivocada. Por eso acá intervienen muchos factores, factores sociales, factores familiares, factores individuales, factores epocales, factores grupales. Lo que me concierne a mí, me voy a tratar de focalizar lo que yo entiendo, lo que subyace tras lo manifiesto. Es decir, qué es lo latente detrás del acoso escolar, en cada caso en singular. ¿Qué consecuencias puede producir el acoso escolar en quien lo padece? ¿Y es exagerado pensar en que se puede llegar al suicidio? No, no es exagerado, porque hay casos de suicidio que ya han salido en la prensa. Ante todo, creo que es importante poder, en lo posible, delimitar el concepto de bullying o de acoso, sabiendo que cada concepto tiene sus fronteras porosas con otros conceptos. El bullying, el acoso, implica la humillación al sentimiento de sí. Implica una afrenta a la autoestima, lo cual esto puede quebrantar la identidad que se plasma a lo largo de todas las etapas de la vida. La identidad tiene que ver con el ser. Y en la identidad, nosotros, los psicoanalistas, hablamos de la presencia de una estructura básica que a veces tiene mala palabra, que es narcisismo. Narcisismo es la energía que inviste al yo. Cuando ese yo está quebrantado por situaciones externas o internas, puede llevar a una desestructuración de la persona y, en caso extremo, al suicidio. ¿Y qué pasa en la psiquis de estas personas cuando son ellos mismos, como bien vos decís, quienes tienen esta carencia de afecto y narcisismo? Bueno, esta pregunta es muy importante, la tuya, porque casi siempre uno coloca al otro que acosa, al otro que es victimario, y tal vez esto pueda llevar a una sorpresa. Hay ciertas personas que son generadoras de acoso. Hay personas que buscan ser golpeadas. Hay personas que, para ocupar un lugar también central, prefiero ser alguien que molesta en lugar de ser indiferente a un otro. O sea que no solamente colocar la mirada del bullying en el victimario, sino también poder ver en algunos casos cómo la víctima es agente activo en esa posición de maltrato. Recupero una expresión. A ver. Vos dijiste, evidentemente se trata de un acto complejo, de un fenómeno complejo, que tiene a los adolescentes como protagonistas y que se puede explicar desde la convergencia de una multiplicidad de variables y la presencia de fuerzas dinámicas. ¿Cuáles son esas variables que intervienen en la configuración del acoso y que terminan luego produciendo o llegando a un acto violento? ¿Y cuál es la variable que se presenta con mayor asiduidad? Bueno, primero que este bullying y acoso ya estaba en la época bíblica. Si vos abrís el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 37, está el famoso José y sus hermanos. José era el hijo predilecto del papá, que era Jacob. Pero él siempre quería ser centro. Jacob lo había ungido como su hijo preferido. Y él quería mostrar a sus hermanos que él seguía siendo el único preferido. Y él tuvo dos sueños muy sencillos aparentemente. Esto te lo muestro para ver la Génesis y vamos a ver en qué gravita los cambios culturales y epocales, para mostrar como que esto está dentro de la naturaleza humana,
la relación entre víctima y victimario, entre amigo y enemigo, entre acosador y acosado. Y un tema muy importante, que se trabaja poco pero se vive y se padece mucho, es la pulsión de dominio. ¿Quién es el dominador y quién es el dominado? Él tuvo dos sueños aparentemente sencillos, sin Freud y sin psicoanálisis. Él soñó lo siguiente, que él estaba en el centro de un campo y habían 11 personas que tenían un manojo de trigo y la cabeza de los trigos se agachaban las cabezas. Y los hermanos le dijeron, porque eran 12 hermanos, dijeron las tribus, ¿tú qué crees? ¿Que nosotros bajaremos nuestra cabeza y tú vas a ser el centro? Dice, perdonen, tengo otro sueño. ¿Cuál? Que yo estoy en el centro y que hay 10 estrellas y hay un sol y la luna y todos se arrodillan ante mí y me admiran. Entonces le dice el papá Jacob, ¿qué te pasa, hijo? Tú estás provocando la ira de tus hermanos. Ahí termina el capítulo. Para mostrar como que ciertas personas ¿y qué hicieron los hermanos? Lo agarraron, le sacaron la camisa, que era la única camisa que el padre compró a ese hijo, la mancharon con un poquito de sangre, a él lo tiraron a un pozo, le dijeron al padre, José, tu hijo elegido y preferido, murió, lo llevaron a él a Egipto y empezó a ser el intendente en Egipto. Para mostrar cómo ya había un acoso en el comienzo, cómo ciertas personas son provocadoras de maltrato de otros. Lo cual eso trae aparejado que detrás de todo este elemento existen dos factores que a mi entender operan, entre otros, en el funcionamiento del bullying, que son el poder de las comparaciones y qué lugar ocupa en el victimario y en la víctima el par amigo-enemigo. Porque hay muchas personas que pueden ser muy amigas de los demás, pero enemigos de sí mismos. La comparación es una de las herramientas que vos proponés para abordar la comprensión del acoso. ¿Podemos hablar de comparaciones saludables y de comparaciones enfermizas compulsivas? Sí, me parece que es una pregunta fundamental. Te voy a contestar. Una paciente mía me dijo, Doc, porque dicen Doc, yo tengo algunas comparaciones que son inspiradoras y otras que me enferman. Ese famoso dicho que todas las comparaciones son odiosas, pero algunas son más odiosas que otras, existe, pero no es así. Porque a través de la comparación yo puedo ver lo común, lo semejante y cotejar lo diferente y aprender aquello que yo no sé. Pero muchas personas toman al otro para denigrar al otro, para devaluar al otro, para burlarse del otro. Otras personas no pueden vivir sin fabricar un enemigo. O sea que son personas que necesitan para su estructuración psíquica la creación de un enemigo. Si no, no pueden vivir. Es decir, me peleo, luego existo. Hay otras personas que necesitan siempre idealizar e idolizar a un otro para sentirse menos. Hay otras personas que necesitan seducir para abandonar. Nosotros llamamos estas comparaciones con diferentes términos. Aquel que fabrica siempre un enemigo para pelearse, litigar, reprochar y remorderse, son las comparaciones paranoicas. Aquellas que siempre idealizan lo ajeno y es fantástico lo ajeno, pero lo mío en la comparación no vale, son comparaciones que se llaman masoquistas porque se atormentan. Aquellas personas que tratan de compararse, controlar, ahogar la creatividad del otro y el estar siempre ubicado como en una atalaya controlando, son las comparaciones obsesivas. Y aquellos que atraen, seducen, fascinan y abandonan son las histéricas.
En todas estas comparaciones que yo llamo patogénicas, porque generan patología, hay una fantasía de base, que la llamo unicato. Unicato es un término que lo saqué de la política, que es una denominación aplicada a fines del siglo XIX en nuestro país para demostrar la presencia de un gobierno corrupto y abusador, donde no permitían la estructuración de una organización que se opone. Y esto pasa mucho en los grupos. Hay ciertas personas que tienen sus propios conflictos no resueltos consigo mismos y que toman a un otro para externalizar todo su propio malestar. Por eso es muy importante ver qué tipo de comparaciones emplea el acosador, en qué lugar de la comparación se posiciona el acosado y qué pasa en esa persona entre esta dupla que hay poco descripto, el lugar del amigo y del enemigo en el aparato psíquico. Dado que en la comparación patogénica existe una pulsión de muerte, ¿es posible reconvertirla en una pulsión basada en el amor? Bueno, vos ya estás trayendo un tema muy importante, que es amor, que es afecto. ¿Qué pasa con los afectos en esta época? Yo te traigo así a colación, en charla de amigos, lo de la Biblia, para ver que ahora hay un flagelo que yo llamo la aceleración. Yo creo que la aceleración en nuestra época, que va a seguir creciendo, es como una epidemia silenciosa. Porque cuando no hay tiempo, no hay un tiempo para elaborar representaciones y afectos. Entonces la psique, el aparato psíquico, no tiene tiempo de elaborar. Entonces aparece algún efecto que afecta y en lugar de procesar se pasa directamente a una acción, a un acto. Entonces justamente el bullying o el acoso es el pasaje al acto de relaciones agresivas y destructivas donde no hay una consideración que el otro diferente no es enemigo ni oponente. Entonces creo que ahora, en esta precipitación de la aceleración, esta es mi lectura, a veces la aceleración puede operar como un mecanismo defensivo para eludir el registro de los propios afectos. Y esto también me refiero a los padres y también a los docentes, que hace falta un tiempo para que madure un pensamiento, un afecto, un aprendizaje, porque justamente la amistad, y tiene que ver con el bullying, hay un poeta español del siglo XIX que decía, para mí amistad es descanso, hospedería, burladero interior en los momentos de lucha. ¿Qué sería un burladero? El burladero es aquello que está en la plaza de toros, que es un espacio para que el torero pueda zafar de las embestidas del toro. Y creo que eso es la amistad. Te iba a preguntar justamente, porque es otra de las herramientas que vos proponés para abordar el acoso, sí, la amistad infantil o en la adolescencia. ¿Qué función cumple en condiciones normales? ¿Estas que estás describiendo? Mira, sin amistad estás permanentemente peleándote adentro, porque lo que yo pienso que podemos extender la palabra bullying, que está muy de moda, y no circunscribirla únicamente al área educacional. El bullying está en las fábricas, el bullying está en la calle, el bullying está en relaciones de pareja, donde uno acosa al otro, embiste al otro, y en vez de, como amigo, tratar de elevar lo mejor del otro, trata de destruir a través de la comparación y de la enemistad la identidad del otro. Y el bullying, también hay un bullying intrapsíquico.
Vos ya sabrás que esto hace muchos años uno piensa que en el aparato psíquico hay un yo, un super yo, un ideal del yo y un ello. Este super yo, cuando es muy cruel, hace bullying al yo, no le da descanso, lo critica, lo denigra, le hace comparación. O cuando tiene ideales demasiado desmesurados, pueden ser ideales letales, porque es tan elevado el ideal que nunca puede llegar. Entonces hay como un bullying contra sí mismo. Por eso es importante ver cuánto hay de lo intrapsíquico que se externaliza en lo interpersonal, y muchas personas que no tienen registro, pero sí adolecen de un bullying interno, toman al otro como exutorio para descargar una tensión y un conflicto no resueltos que no se resuelve a través de la huida del otro porque el conflicto está interno. ¿Hay entonces en el bullying una alteración del estado de conciencia expandida de las personas, de los sujetos? Cuando es bullying, hay un pasaje al acto directamente, no hay elaboración. Y el tiempo de la aceleración es enemigo al tiempo del procesamiento de elaboración. ¿Podríamos decir que salimos de los problemas clásicos de la escuela para ingresar en otros propios de estos tiempos y que la mala conducta ahora tiene ribetes más peligrosos, que no solo afectan el aprendizaje, sino que van un poco más allá? Me parece una pregunta capital. Es por eso que en este tiempo de aceleración, al no haber un monto temporal necesario para elaborar las representaciones y los afectos, se pasa directamente a la acción. Hay dos tipos de acción. Una hacia afuera, que es el bullying. Otra hacia adentro, que son las enfermedades psicosomáticas. O sea que en lugar de procesar, elaborar afectos y representaciones, se afecta el cuerpo con síntomas que encubren la elaboración y que afectan y enferman. ¿Qué recomendaciones darías a aquellos que nos están mirando en relación a este tema? A ver, si se me permite la expresión. A ver. ¿Qué precauciones deberíamos tomar como padres? Primero, no colocar siempre al hijo como mera víctima de lo que acontece. ¿Que por qué le pasa a ese hijo y no a otro? ¿Qué genera ese hijo consciente e inconscientemente que él ocupe ese lugar de maltrato y otros no? ¿Cuánto hay también a nivel grupal? ¿Cuánto hay ciertas personas, ciertos victimarios que tienen mucha patología propia y que necesitan siempre de un chivo emisario? ¿Cuánto hay del clima familiar? ¿Cuánto hay del clima escolar? ¿Cuánto incide lo social? Y consultar no únicamente a psicoanalistas, pero también a psicoanalistas para ver los factores externos, pero también los factores internos interactuantes. Luis, gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir. Muchas gracias. Quiero manifestar lo siguiente, si me permitís. A ver. Hace pocos días leí que lo jurídico y lo legal van más rápido que los prejuicios de la gente. Y creo que en las violencias que vemos hay también un poco de eso. Las escenas de acoso escolar generan impotencia y repudio hacia el agresor. Creo que es facilista y hasta diría que ingenuo proponer como receta para la crueldad de esos adolescentes el castigo y el encierro. Se asignan culpas hacia la escuela, la familia, los otros chicos o el mismo agresor, a quien ligeramente se lo diagnostica como enfermo, loco, resentido, drogadicto. Creo que la violencia está naturalizándose y que cada vez los otros son más extraños y peligrosos. Pienso que en los esfuerzos que se hacen para admitir lo diferente, como sociedad todavía nos falta mucho para asumirlo y que los jóvenes pueden
llegar a interpretar o a entender que al agredir a otro los asiste una razón que está más allá de ellos mismos, que están haciendo justicia. Si la violencia escolar vino para quedarse, creo que nos tenemos que ocupar de los acosadores, los acosados, y lo que por fuera de ellos o por dentro los propone. Te dejo a vos una última reflexión en relación a esto que acabo de decir. No, mi reflexión es a partir de tu aporte generoso y meduloso. Un tema muy importante que no se trabaja es poder decodificar cada afecto, porque cada afecto genera un efecto diferente. En el tema del bullying, cuando vos hablás acerca de la culpa y acerca de ciertos jóvenes que tienen autolegalizados ante sí mismos ciertas acciones, eso es resentimiento, porque se sienten víctimas que están más allá de la ley y que les justifica cualquier cosa. Pero la persona resentida puede ser por culpa o por vergüenza. Y el tema vergüenza es lo que más altera a la estructura de la identidad propia. Por eso ciertos jóvenes, cuando están altamente humillados en el propio sentimiento de sí, pueden llegar, no por culpa, sino por vergüenza, a terminar con sus vidas. Ahora sí nos vamos. Gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te recuerdo que podrás volver a ver este canal o este programa, por nuestro canal de YouTube, ISEL TV 2013. Larga y buena vida para todos.